día puede ser el comienzo de algo maravilloso. La vida mía, un viaje de 3 horas entre la música, el paisaje de las palabras e historias de vida. Siempre en 103 Arroyos, desde las 9 de la mañana, el programa de Adriana Gaitán. La vida mía. Bueno, lo habíamos anunciado, nos pareció una charla fuerte, sé que es un poco difícil para tener esto que es enfrentarnos a Raúl Sampedro, que todos lo conocemos por el técnico electricista que anda por todos lados. Además a Raúl lo conocemos desde la niñez prácticamente. Hoy lo vamos a presentar también como candidato en una lista, pero también en el rol de este papá que canaliza su historia, lo más difícil que seguramente le pasa, que no hay duda le pasa a un padre y una mamá, que es la pérdida de un hijo, a través de hacer cosas para que no se repitan historias. Así que bueno, vamos a hablar un poquito. ¿Cómo estás, Raúl? Buen día. Buen día, Diana. ¿Cómo va? Bueno, un gusto recibirte aquí en el estudio. Gracias por acercarte. No, está bien. Vamos a tratar de hacer una nota calma, digamos, porque uno todavía el tiempo es cierto que no cura, va sanando de a poco la herida, exacto, sí. Pero siempre aparece. Ahora el 1 de agosto cumpliría sus 22 años y bueno, eso se extraña. Raúl, hablando un poco de tu historia de vida, ¿dónde naciste? Un poquitito resumiendo el ámbito familiar. Bien, soy de acá de Tres Arroyos, tercera generación de acá de Tres Arroyos. Mi papá fue muy conocido por haber sido en los últimos tiempos el administrador de la Clínica Hispano, mi mamá docente, mis abuelos todos de trabajo, el papá de mi mamá uruguayo, y el papá de mi papá trabajó muchos años en el molino y ahí se jubiló en lo que era Bungibón en ese momento. ¿Alcanzaste a conocerlos? Sí. ¿Cómo fue esa infancia? Estamos en el mes de la niñez. ¿Cómo fue tu niñez? Mira, la niñez de esas épocas, lo que uno puede sacar de diferencia ahora, vos hoy escuchás a los chicos, y no es de hoy, de hace bastante tiempo, que dice que se aburren. Yo creo que en esa época nosotros nos divertíamos con muy pocas cosas. Éramos jugar a la payana, era la escondida. Había una niñez más sana. Y bueno, y ni hablar la adolescencia. Pero la niñez la recuerdo buena, con grandes amigos que todavía hoy me acompañan. ¿Algunos, te acordás? Sí, Fernando Narcián, de Pablito Tortorella, André Guilmini, Betina Algar, chicos que compartimos la escuela 5 en ese momento. Ajá. ¿A la escuela 5 fuiste? Sí. ¿Hermanos? Tengo mi hermano, Rodolfo Alfredo, hace años, desde el 28 de mayo del 2001, que se dirigió a España en cambios de poder buscar un horizonte, y bueno, ha hecho soltero, vivió buenas experiencias, tuvo parejas importantes como actriz de cine. Ah, mirá vos. Sí, y muy conocida, estuvo acá en casa. ¿Argentina? No, española. Española. Cataluña y catalana. Y bueno, hoy España está complicado. Hoy está evaluando, como muchos, de por ahí no estar tanto tiempo allá. Él está un poco acá y un poco allá. Sí. Él pasa los veranos acá y vuelve. Vive el mismo Barcelona, pero la economía no es lo mismo que cuando él se fue. Bueno, Barcelona por estas horas tiene un temita de que se ha quedado sin playa, claro, por el avance del agua. Sí. Raúl, ¿y la familia de hoy? Bueno, en el año
93 me puse de novio con Viviana Casaneo, que es mi señora. Toda la vida trabajando en la fábrica de pastas de tercera generación, de su abuelo don Andrés y su papá Hugo y su mamá Chiqui, como todos la conocen, Chiqui Molfese. Y nos pusimos de novio. Viviana quedó embarazada, me enteré un 5 de diciembre del 2002, cuando iba camino ese mismo día a hacer la barra Pinamar para Gustavo y Ricardo Cronenberg, con un proyecto del Oso Suárez. Y cuando volví, hice la obra, y cuando volví, bueno, nos casamos un 12 de febrero del 2003 y vino Bautista. Tu primer hijo. Mi primer hijo. El que hoy es tu ángel. Exactamente. Y después tienen otro hijo más. Después tuvimos un embarazo fallido en el medio, y después llegó Nahuel, un 11 de septiembre de 2006. Qué difícil, después de haber armado una familia, hablábamos recién cómo fue tu adolescencia, cómo viviste la adolescencia de tus hijos. Sí, la adolescencia de hoy es muy diferente. Yo lo que le di fue libertades a los chicos. Les enseñé muchas cosas desde chico, porque cuando ellos vinieron al mundo ya muchas cosas habían cambiado de nuestra adolescencia. En especial los excesos. Ya nosotros en la adolescencia una borrachera podría ser, era el fin de semana. Pero ya hoy, a mí me tocó trabajar en boliche, cuando abandoné ingeniería y me vine a trabajar a Spectrum, un boliche de mi primo Luis Fernández, que él fue el que me formó como electricista. Los primeros 5 años trabajé con él. Y ahí empecé a ver que la juventud ya no era la misma juventud de la nuestra. Entonces, cuando yo tuve los hijos, de chiquititos, de muy chiquititos, les empezaba a explicar, tal vez con el miedo a las drogas, explicándole con videos así, no muy psicológicos, pero muy directos, cómo había sido mi pobre angelito y cómo terminó mi pobre angelito, o cómo cantaba Whitney Houston y cómo terminó Whitney Houston, y entonces de alguna manera traté de ser práctico. Pero uno, hasta los cierta edad, 14, 15 años, vos los guiás, los educás. Y después de esa edad, uno se les escapa un poco. Se les escapa porque uno, mientras estás descansando para el otro día salir a trabajar, y le das las libertades a tus hijos con todo lo que le dijiste qué no hacer. Claro, confiando, digamos, Exacto. sabiendo que tu parte la cumpliste de prepararlos, de explicarles lo que podía pasar. Exactamente. Bueno, para mí fue lo peor que me puede pasar hoy, que siempre digo lo mismo, no me escuchó. No me escuchó con quién juntarse, no me escuchó. Vos tenés que tener en claro que cuando nosotros éramos adolescentes era muy raro que alguien tuviera un auto para viajar. Sí. Hoy los adolescentes, por situaciones económicas, porque en la casa siempre hay más de un vehículo, algo muy raro con respecto a nuestra adolescencia. Tal cual. Hoy vos en cualquier casa hay 2 o 3 vehículos. Los vehículos ya no son los vehículos de antes, son vehículos más ligeros. Y bueno, como toda juventud, tienen esa soberbia, tienen esa... Ese yo puedo. Ese yo puedo. Es normal de todos. Sí. Exacto. Hay una etapa en la que se creen que el mundo es de ellos. Exactamente. Que son inmortales, que no le va a pasar nada. Y bueno, hoy por hoy se usa... nosotros también viajábamos en la época de la adolescencia. Yo tengo amigos como Rubén Varela, Walter Donadío, en ese momento Carlitos Rodríguez, que estaba acá en Tres Arroyos también. Por ahí íbamos a Necochea, pero no hacíamos locura. El que manejaba no tomaba. Claro. Esa era la historia. Hoy el que maneja no toma por cuestiones legales, claro, pero no por prevenir y cuidar a sus demás, amigos. Y cuidar a sus amigos, sí. Cuidar a sus amigos. Sí, yo hoy por hoy, y trato de no hacer un discurso de enojo, pero es un poco eso. Bautista creyó que sus amigos eran amigos y en definitiva no eran amigos. Ya desde el momento que lo cargaron en su auto y no le pusieron un cinturón de seguridad, ya no más de ahí, cada uno es artífice de hacer lo que uno
ponerte o no ponerte el cinturón. Ujú. Pero cuando él estaba dormido, estaba borracho y no le pusieron el cinturón, ahí recae un poco también en la actitud de sus amigos, que no eran amigos. Y después no quiero ampliar mucho más porque está todo en la justicia, pero también a mi segundo hijo Nahuel le he hecho entender con hechos que los amigos a veces no son amigos, porque cuando tenían o tienen que ir a declarar a la justicia, no declaran lo que tienen que declarar. Y entonces ahí también es donde me lleva a mí una situación de que no solamente que perdí un hijo, sino que también no se dignifica el final de la vida, que uno tiene que salir a renegar con la justicia es lenta. Pero bueno. ¿Qué impacto, ¿no? El de perderlo en un accidente. Sé que estabas a kilómetros, justo habías viajado a ver familiares a Uruguay, qué duro, ¿no? Habíamos viajado, mi abuelo, como dije anteriormente, Gaudencio Morganti, era uruguayo. Tengo familia todavía allá en Uruguay. Hacía rato que no nos veíamos y un viaje programado, incluso lo quise llevar a él, pero no quiso. Viajamos con mi mamá, que hoy tiene 86 años, mi hermano, en la camioneta de mi hermano. Y bueno, cuando llegamos el sábado a las 9 de la noche y a las 12 del mediodía, porque como hoy todo el mundo también hablando de la diferencia de antes a nosotros, hoy todo el mundo tiene un celular. Hoy la gente se entera de las noticias más rápido por un grupo de WhatsApp que las noticias propias. Todo el mundo sabía que mi hijo estaba muerto, menos nosotros los padres. Mi señora en el hospital municipal, que nadie le decía nada. Mi hijo también que estaba ahí, ninguna autoridad del municipio le dijo que estaba tirado en la ruta muerto. Y yo que estaba 14 horas de viaje acá, estaba en Montevideo, Uruguay. Así que un viaje larguísimo. Durísimo todo. Durísimo. Vamos a compartir un temita para relajar un poco esto que sé que es muy fuerte. Igual tenemos que seguir hablando porque esto te ha llevado a, vos dijiste, la lucha, pero también la idea de esta entrevista, además de conocer un poco más tu historia, es hablar de lo que por ahí, desde tu experiencia, querés dejarle a los padres que tienen hoy hijos adolescentes y además con un proyecto para llegar a una banca en el Consejo. Exacto. Que después nos vas a decir por qué, ¿te parece? Bueno. Siendo uno mismo, Cacho Castaño o Sandra Mianovich. Siendo uno mismo, que es mi himno. ¿Este es tu himno? Sí. ¿Por qué? Porque la letra de la canción refleja lo que yo siento de mi persona. Desde muy chico me proyecté. La tentación del mundo es que vos a veces cortar caminos, para muchos, el famoso el famoso cortar caminos en mi profesión es a veces no hablar con la verdad, por ejemplo, en una instalación eléctrica. Sí. Y bueno, yo siempre soy real. Bien. Bueno, Raúl, vamos a ese tema y seguimos charlando en un ratito. Raúl Sampedro, con su historia de vida y esto que impacta, ¿no? Escuchar a un papá hablar, siempre hablaban las mujeres con estos casos de la pérdida de un hijo, pero escucharlo a Raúl también te moviliza mucho. ¿Y cómo canalizás ese dolor? 14 marcas que me duelen en el alma y 100 defectos que me